este siervo de ustedes, Pastor Francisco Santiago, agradecido al Señor de que en medio de estas circunstancias, de este tiempo de cuarentena, vemos la mano del Señor cuidando a su pueblo, vemos la mano del Señor dirigiéndonos, ayudándonos a perseverar a todos en medio de esta situación. Agradecido al Señor y de una vez felicitando a los hermanas, mayormente jóvenes de nuestras iglesias, de nuestra iglesia en particular, que en estos días están pues celebrando su triunfo de haberse graduado de universidad, y estamos muy contentos en el Señor de saber de estos logros, de estos triunfos. Sabemos que porque el Señor está con nosotros, todas las cosas nos son posibles en su tiempo y en su voluntad. Quisiera orar un momento al Señor en acción de gracias, y quisiera orar para encomendar al Señor este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, que es donde es mejor estar, donde nos expresas tú y sabemos por testimonio de tu Santo Espíritu que es allí donde está el bien, en acercarnos a ti. Lo hacemos con humildad, con sencillez, con suma dependencia de tu Espíritu, porque por nosotros mismos, Señor, no tenemos esta capacidad. Padre amado, y agradecemos esta gracia que tú nos concedes y oportunidad de que nos podamos comunicar y comunicar tu palabra, tu consejo por este medio. Pido tu bendición para cada uno de los hermanos en sus casas, para los amigos y hermanos de otras iglesias que en esta hora están sintonizándose. Pido, Señor, que esta palabra tú la tomes y la pongas en el corazón como de parte tuya, porque así queremos predicarla, Señor, conscientes de que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la queremos edificar. Señor, que haya fruto de consuelo, de fortaleza, de reto, Señor, y pongas también en el corazón de cualquiera persona sin esta relación vital con el Señor Jesucristo, el conocerte. Señor, que tú les despiertes a una necesidad de recibir a Jesucristo como su Salvador, reconociéndole por medio del arrepentimiento, oh Padre de la gloria. A ti te alabamos y a ti te entregamos este tiempo para que a todos nos sea de grande provecho. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Yo quisiera introducir la reflexión de esta noche, la reflexión bíblica de esta noche, haciendo mención a dos expresiones que se han hecho muy comunes, que de seguro tú las has escuchado una y otra vez, y a la vez son definitorias, tienen que ver con la situación presente que nosotros enfrentamos, todos nosotros enfrentamos con esta pandemia del COVID-19 y obviamente esta prolongada cuarentena que ello implica. Primero, no sé si has escuchado hablar de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Bueno, en primer lugar, pues lo esencial vino a ser la norma o el punto de referencia para la toma de decisiones cruciales en esta circunstancia de pandemia. Los líderes de los gobiernos y los especialistas en la salud, como los infectólogos y los médicos, y también organismos internacionales como el CDC en Atlanta y el Consejo Mundial de la Salud, han tenido que determinar qué servicios, qué facilidades físicas, qué métodos o qué cosas a hacer, qué lugares, qué personal, etcétera, etcétera, son esenciales. Hablando de lo esencial, a lo que era aquel momento de decidir y declarar pues un periodo de cuarentena que en unos lugares ha sido en una fecha, en otros ha sido otra, pero que a nosotros en nuestro contexto pues nos llegó ese momento, sabemos, desde el 15 de marzo y todavía pues estamos en esta situación. Pero lo fundamental, lo que establecía
¿verdad? Cuándo y cómo y qué extensión o qué alcance y proyección iba a tener este tiempo de cuarentena, pues lo determinaba lo esencial. Se hablaba de personal esencial, de servicios esenciales y así por el estilo. Y en base a eso, a lo esencial, pues es que entonces los gobiernos y las personas concernidas han tenido como parámetro el establecer criterios para este tiempo de cuarentena. Ahora, hemos ido descubriendo, yo no sé si tú te das cuenta que hemos ido descubriendo por experiencia cuántas cosas no eran o que no son esenciales en nuestras vidas en este momento. Las hemos puesto de lado por obligación, por imposición o por sentido común. Hermanos, amigos, y hemos sobrevivido, ¿cierto? Así que muchas cosas que nosotros considerábamos esenciales y necesarias, pues hemos prescindido de ellas. Y gracias al Señor y a su ayuda y a su protección, sobre todo sus promesas de cuidar a su pueblo, hemos prevalecido. En segundo lugar, se ha estado definiendo o redefiniendo y refiriéndose al tiempo después del coronavirus como la nueva normalidad. ¿Has escuchado también esa expresión? Cuando venga la nueva normalidad, aunque ya nosotros estamos viviendo esa nueva normalidad, ¿no se dan cuenta que todo sucede bajo un protocolo? Un protocolo por aquí, un protocolo por allá, largas filas, toma de temperatura a la gente, límites de personas en los espacios cerrados, algo así como un control de acceso para los que vamos a solicitar servicios o a comprar o a hacer asuntos que son esenciales, ¿verdad? Dentro de la cuarentena no es esencial salir en unos momentos en específicos. Y sumemos a esto lo esencial que se hará y se hace la tecnología, si no lo sabíamos, empezar a aprender a usar la tecnología. Si le teníamos miedo, pues írselo perdiendo, al punto de que, como ustedes se dan cuenta, pues es para nosotros la primera vez como iglesia local y para mí como pastor estar haciendo algo, presentando los mensajes por lo menos de esta manera. Estamos ya inmersos en esa nueva normalidad. Bien, no se trata de que va a haber un momento en que pues esperamos que el gobierno dé luz verde para que las iglesias, entre otras entidades, puedan pues abrir sus puertas y ofrecer unos servicios sin estas restricciones. Bueno, entonces, ¿qué pandemia, hermano, es todo esto, cierto? Todas estas cosas acompañan a lo que no solamente es, ¿verdad?, el efecto letal de un virus, sino pues todo lo que ello implica. La nueva normalidad, a mi parecer, implica una nueva esencialidad. Esencialidad, hablando de lo esencial. Según hay o pretendemos que haya una nueva normalidad, a mi parecer esto implica una nueva esencialidad también. Es decir, hermanos, que hábitos, maneras de hacer cosas, el apego a ciertos estilos, quedarán como cosas del pasado o tendrán que sufrir cambios considerables. ¿Bien? Otras cosas entonces se harán esenciales o tendremos que prescindir de muchas cosas que nos parecían que eran necesarias y ya no las vamos a poder hacer así, no vamos a poder tener disponibilidad de ellas, pero entonces nos concentraremos quizás en lo que es la esencia de las cosas. Eso es lo que yo entiendo que estamos experimentando ahora en el contexto, sobre todo nosotros, en el contexto del pueblo de Dios. ¿Bien? Ahora, como pueblo de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tendrá que ser el pivote, ¿verdad? O el centro de nuestra nueva normalidad y esencialidad? Sencillo, básico. Una relación con Dios basada en nuestro amor y en nuestra obediencia a Él. Eso es lo esencial. Ha debido ser lo esencial y ahora debe ser lo esencial
Y cuando las cosas, pues, las experimentemos con unos cambios significativos, pues no debe dejar de ser lo esencial en nosotros los hijos de Dios. Yo quisiera invitarlos a que vayan conmigo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de otro de los profetas. En este caso, vamos a ir al libro del profeta Miqueas. Allí vamos a estar en el capítulo 6 y voy a leer solamente los versículos del 6 al 8. Y es en esta parte de la palabra de Dios que en esta noche quiero reflexionar con ustedes la palabra del Señor. Leo esta palabra del Señor. Si la tienes a la mano sería mucho mejor, para que así subrayes y así hagas anotaciones que te sean pertinentes. Dice la palabra del Señor, leyendo en Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Wow, tremenda esta palabra y consejo y parámetros de parte del Señor para nosotros en medio de este tiempo presente que nos toca vivir. La reflexión bíblica, partiendo desde este pasaje que hemos leído, la he titulado La antigua y nueva normalidad. Dos puntitos. Lo esencial. ¿Bien? La antigua y la nueva normalidad. ¿Qué es la antigua y nueva normalidad? Pues lo esencial. Y se van a dar cuenta que lo esencial que venga no es diferente. Esa nueva normalidad, si nosotros nos enfocamos en lo esencial, seguirá siendo la antigua normalidad. Porque hay una voluntad de Dios declarada, y la vemos aquí en el profeta Miqueas, que debe ser siempre la misma en nuestros corazones. Debemos buscar esa voluntad de Dios que nunca se envejece. Es decir, que por más que nosotros obedezcamos la palabra antigua, estamos ciertamente nosotros siendo en esta nueva normalidad, pues modernos. No hay cosa antigua. No hay cosa nueva delante de los ojos de Dios, porque su voluntad no cambia. Es decir, hermanos, desde este título, que lo esencial que Dios ha demandado en nuestra relación con Él no ha cambiado, sino que ha sido lo normal de siempre. Lo normal que Él siempre ha esperado, pero que ahora y desde ahora debe ser y puede seguir siendo la norma o lo normal de nuestra experiencia y de nuestro ejercicio de la fe. Estos versículos en Miqueas 6 nos confirman de una antigua normalidad en la búsqueda y el ejercicio de la relación del pueblo de Dios con Él. Observemos cómo parecería aquí que los judíos de aquel tiempo del ministerio profético de Miqueas procuraban tener una relación con Dios. Habíamos visto en las reflexiones pasadas en el libro de Malaquías la iniciativa insolente, recuerdan, de los israelitas de poner a Dios en entredicho con preguntas desafiantes. A modo de repaso, recuerdan que ellos preguntaban: ¿en qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Dónde está el Dios de justicia? Entre otras preguntas que ellos hacían. Ahora, aquí
En este caso, en Miqueas capítulo 6, donde hemos visto, donde estamos leyendo y trabajando de la reflexión, lo que antecede a estos versículos del 6 al 8, es decir, los versículos 1 al 5, muestra que es Dios el que está altercando con el pueblo. Porque después que terminamos de leer el versículo 8, los versículos que siguen más abajo, sobre todo, los versículos 10, el versículo 10, por ejemplo, 10 en adelante, habla claramente allí, ¿verdad?, de que el Señor les declara a ellos lo que era una vida escondida, no escondida porque era pública, ¿verdad? Y era evidente y notorio para todos que no había una relación entre lo que era su religión práctica y cómo ellos vivían delante de los demás. Fíjense ustedes, solamente por mencionarlo, que en el versículo 2, antes de lo que leímos aquí, habla de que Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y eso es lo que Dios está haciendo. No son los israelitas los que están viniendo a Dios para altercar y discutir con Él, sino que es Dios el que se está tomando la iniciativa, ¿verdad?, de pleitear con ellos. ¿Bien? Eso es lo que es claro en este contexto que nosotros tenemos aquí. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que Dios está altercando con ellos usando al profeta como su vocero, al profeta Miqueas como su vocero. Bien, y aquí hay una puya. Aquí hay un grado, podríamos decir, hay un grado de sarcasmo en la forma en que Miqueas le quiere llamar la atención al pueblo hacia la correcta manera de ellos agradar a Dios con su religiosidad. Lo hace entonces a forma de preguntas. Parecería, hermanos, como cuando leemos sin ver el contexto y sin prestar mucha atención, perdón, parecería que este pueblo está viniendo con esas preguntas, ¿verdad?, a donde el profeta, para que el profeta les dé una respuesta. Y podríamos pensar, wow, qué interés tremendo tienen estos hombres. Pero no es así. Es Dios mismo, de una manera que podríamos decir casi retórica, pero usando al profeta de una manera con sarcasmo, haciendo estas preguntas, poniéndolos a ellos allí sobre la palestra. Yo quiero leer nuevamente los versículos 6 y 7. Leo nuevamente los versículos 6 y 7. Y traten, mientras yo leo, de descubrir qué era lo esencial para estos adoradores en su adoración a Dios y que el profeta señala. Dice esta palabra del Señor, versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Wow, no sé si se pudieron dar cuenta, hermanos, claramente allí, que lo esencial para estos hombres, estos adoradores, eran los holocaustos. Dice allí holocaustos, buenos holocaustos, hermanos. Becerros de un año, lo mejor. Pero mira, ellos estaban haciendo precisamente lo contrario a lo que señalaba Malaquías. Recuerdan que no hacían los líderes religiosos de su época, que traían cualquier cosa, cualquier animal. Para ellos la religión era algo que no tenía valor. Aquí es todo lo contrario. Está planteando el Señor que lo mejor hay que traérselo a Dios. ¿Bien? Habla aquí de carneros a millón. Wow. De aceite en arroyos. Mi primogénito. Es una referencia a lo más preciado de las posesiones que una persona pueda tener. Su propio hijo.
aunque Dios no demanda y Dios condenaba el que los hijos fueran pasados por fuego a los dioses paganos. Pero aquí Dios mismo pone esto así para resaltar que podemos traer a Dios lo más preciado, pero que eso no significa que estemos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Bien, lo que enumera el profeta, nos damos cuenta que era todo un derroche, pero lo verdaderamente esencial a los ojos de Dios, ¿se dieron cuenta? Faltaba lo esencial delante del Señor. Y entonces el versículo 8 nos dice lo que faltaba, lo que no podía faltar y que ciertamente agradaba a Dios. En el versículo 7 se dan cuenta cuando Dios pregunta a través del profeta, que dice, ¿se agradará Jehová? Porque Dios busca que nosotros le agrademos en nuestro acercarnos y en nuestra práctica de la obra de Dios y nuestra adoración a Él. Y también, y que Dios declara como bueno y que Él pide. ¿Qué es lo esencial? Es decir, ¿qué es lo que solamente espera Dios? Lo que no puede faltar, no importa cuán grande sea lo que traigamos externamente delante de Él. El versículo 8, lo voy a leer, dice así en Miqueas capítulo 6, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente, o sea, lo esencial, ¿okay? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante mí. Los versículos del 10 al 12 nos dan una idea de lo que implican estas tres demandas de Dios para su pueblo. Un pueblo que se desbordaba en religiosidad hacia Él, pero que Él les dice, falta algo, falta lo más importante. ¿Okay? Bueno, esos versículos reciben ese comportamiento de esos adoradores hacia su prójimo. Lo resumo así, ustedes lo pueden leer después: robo, fraude, mentira. Eran insaciables de las riquezas mal habidas. Era abiertamente obvio la dicotomía, la contradicción, si pudiéramos decir así, entre lo religioso y lo profano. Todo porque no había esta justicia, esta misericordia, esta compasión hacia los necesitados, ni había la humildad hacia Dios en su corazón, allí en su interior. Quiero que sepas, como hijo de Dios por la fe en Cristo, y si todavía no eres un hijo de Dios, quiero que sepas que solo puede traer estas realidades al interior de un corazón inconverso una relación de fe con el Señor Jesucristo. Solamente confesando y confiando en su sacrificio en la cruz del Calvario, en su entrega a Él por causa de esta fe en el Señor Jesucristo y de su gloriosa resurrección de entre los muertos, podemos llegar a tener lo esencial de nuestra relación con nuestro Señor. Para que entonces, teniendo lo esencial, las relaciones interpersonales como adoradores sean aceptables a Dios. Dios no admite que nosotros nos congreguemos o que nosotros hagamos ejercicios espirituales divorciados de lo que es el que después vayamos y con aquellos con quienes nos relacionamos en nuestras casas, en nuestro vecindario, con nuestros jefes, en nuestras relaciones ordinarias y extraordinarias, las que sean, que vayan a estar divorciadas de lo que es esta justicia, de lo que es hacer lo que es correcto, de lo que es ejercer y aplicar misericordia y obrar con misericordia y compasión para con los necesitados, y hacer todas las cosas con la humildad necesaria que Dios demanda en nuestros corazones. Wow. Jesús citó
lo que es la esencia de este versículo 6, de este versículo, más bien versículo 8, insinuándole a los que lo criticaban en un momento dado por comer con un recién convertido, con Zaqueo, cuando Zaqueo se convirtió porque Jesús le dijo, bájate del árbol, que yo tengo que entrar a tu casa. Zaqueo hizo eso. Y en la conversación con Cristo, en la administración que Cristo tuvo con él, este hombre expresó un profundo arrepentimiento de sus pecados, al punto de querer devolverle a aquellos a quienes él había defraudado, cobrándole impuestos de más. Es decir, me enriquecí injustamente, yo estoy dispuesto y quiero devolver eso cuatriplicado a todas aquellas personas que yo defraudé. Eso es inherente y esencial a lo que es un arrepentimiento genuino. Zaqueo profesó un arrepentimiento así, una conversión de esa manera, un nuevo nacimiento genuino. Entonces, había en aquella casa, como siempre lo hubo, fariseos y personas que estaban para espiar al Señor Jesucristo. Y a estos que lo criticaban, Jesús les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. En otras palabras, aprendan lo que es verdad, lo que es una verdadera relación con Dios que los lleve a acercar a la gente a Dios y a Dios, a la gente, a los pecadores, para que se conviertan verdaderamente a Cristo. Lo demás es externo, lo demás no tiene sentido. Puede estar o no puede estar, pero lo esencial es eso, que nosotros procuremos en nuestra relación con Dios, que también cuando nos relacionamos con los demás, sea para acercarlos al Salvador. Y para acercar por consecuencia a Dios, a estos pecadores que tanto necesitan y que buscan y claman por el Señor. Jesús citó lo que era en esencia en ese versículo, y yo lo he traído para que ustedes tengan una idea práctica de lo que ello significa y de cómo Jesús lo enseñó y Jesús lo practicó. Y eso es lo que debe significar, es algo que inclusive nosotros los cristianos sabemos, pero que es muy probable que nos falte todavía mucho por aprender acerca de estas demandas de Dios para quien es un verdadero adorador. Ahora, hay cosas menos visibles para el hombre, pero visibles para Dios en nuestra intención de agradar a Dios. Y siempre tienen que ver con la atención que el adorador presta a lo esencial y no a lo que pueda parecer piadoso o extravagante o imprescindible desde nuestro punto de vista o de lo que queremos que otras personas vean. Por ejemplo, Jesús le dijo en una ocasión a un fariseo que siempre se distinguían por darle más valor a lo externo de la religión que a lo esencial. En este capítulo 25, específicamente capítulo 23 del libro de Mateo, ahí hay una serie de ayes que Jesús pronunció contra la actitud falsa de estos falsos adoradores, líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Le dijo a uno de ellos, y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, versículo 23. Es decir, que la religión no excluye el amor a Dios, ni excluye la justicia, ni excluye la misericordia a los demás. Esa es la implicación que tiene desde el Antiguo Testamento la expectativa de Dios hacia los que nos consideramos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Bien? Hermanos, entonces, al regresar nosotros eventualmente a esta nueva normalidad,
nos será necesario y esencial entronizar a Dios, entronizar al Señor en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca, eso es lo esencial. Si lo estamos buscando y predicando, enfocados en lo esencial, entonces no será complicada esta nueva normalidad de eventualmente reunirnos para adorar a Dios en reuniones más breves, por ejemplo, o en una cena del Señor igualmente significativa a como la celebrábamos y la teníamos antes, en cuanto a significado, no en cuanto a cómo hacerla, ¿verdad? No será difícil una adoración en espíritu y en verdad, en la cual, como Jesús le enseñó a aquella mujer samaritana en su conversación en una ocasión, el lugar, las circunstancias físicas, lo que hagamos en cantidad y extensión de tiempo, no es lo esencial. Lo esencial es la calidad, la intencionalidad y la sinceridad y el fervor que vienen con una relación vigorosa con Dios y con su Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Hermanos, nos congregaremos nuevamente, predicaremos o seguiremos predicando, oraremos, alabaremos al Señor, etcétera. Sí, un sí contundente, pero cada uno de estos medios de gracia y de edificación deberán traer el sello de la esencialidad. Es decir, una relación vital y amor a Dios que nos añada el hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes ante Él. ¿Cómo lo hagamos? Ese es el eneldo. Ese es el tomillo. O las pequeñas, vamos a poner así, semillitas que aún diezmaban a aquellos fariseos que Jesús acusa como los que siempre están atendiendo las minuciosidades externas de la práctica, pero sus corazones estaban lejos de Dios. No. Tenemos que poner lo esencial en su lugar y veremos que esta nueva normalidad va a ser llevadera para cada uno de nosotros. Que esta nueva normalidad, hermanos, no signifique, obviamente, en un futuro, o no sea solo hacer las cosas con nuevas alternativas, con nuevos métodos, con nuevas técnicas, ¿verdad? Enfocados en lo externo, ¿verdad? Como podría ser alternativas el pensar reunirnos si nos vamos a reunir desde los hogares o desde los hogares unos y otros desde el templo a modo simultáneo. Si se tratará de más de una reunión dominical con un receso de por medio. Si se tratará, por ejemplo, de una escuela dominical virtual para unos en la casa y presencial para otros en reuniones en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esas cosas, nosotros como Junta y Pastor estamos buscando opciones para ver qué eventualmente estaremos nosotros planteando a la iglesia dentro de esta nueva normalidad que estamos viendo que se nos viene encima. Que esta nueva normalidad signifique que lo innovador, o sea, signifique lo innovador sin perder la esencia. Es decir, la adoración en espíritu y en verdad. Que, como dice la palabra de Dios, ya sea que coman o beban, hacedlo todo para la gloria del Señor. Eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Para terminar, hermanos, yo confieso que esta nueva normalidad y esencialidad ya está en marcha.
Díganme ustedes si no es cierto. Genuinas expresiones de aprecio por la palabra de Dios predicada. Más hermanos saludándose por el chat de la iglesia. Más de lo que lo hacíamos antes, cuando nos congregábamos. Una expresión unánime de cuánto nos extrañamos. Nos extrañamos más que antes, cuando siempre nos veíamos y hacíamos de la reunión de los santos algo cotidiano, algo rutinario, algo normal. Ahora podría ser algo esencial desde el punto de vista de cómo nosotros debemos y podemos expresar la misericordia, la compasión, la justicia en nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Qué les parece a ustedes en el tiempo presente un cuerpo diaconal en nuestra iglesia ocupándose más de los hermanos, de sus necesidades? ¡Wow! Nada, hermanos. De nada, porque se trata, en otras palabras, de la antigua normalidad, como siempre debe haber sido y que vemos que Dios demandaba que fuera así desde los tiempos de los profetas. La antigua normalidad que nos ha invadido y nos está preparando para esta nueva normalidad espiritual que Dios espera que se ocupe de lo esencial, de lo que es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y esa expresión de nuestra relación con Dios para con nuestros hermanos y nuestro prójimo, y muy en especial para con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y como Salvador, y que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. De que aunque hayas pecado, aunque hayas ido lo más lejos posible de Dios y así te sientas en esta hora, si es que no conoces a Cristo como tu Salvador, Dios se acercó. Dios envió a Jesucristo, al Salvador del mundo. Jesucristo mismo lo dijo: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que con arrepentimiento sincero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pidiéndole perdón por tus pecados con sinceridad, tú puedes ser partícipe de lo esencial. Cristo en ti, su Espíritu Santo morando en ti para guiarte a una relación significativa, diaria y que agrada al Señor. Amén.